Bueno, a continuación en esta ilustración, en la imagen A, podemos ver la visión lateral esquemática de un embrión de aproximadamente 28 días con ilustración de las 3 vesículas encefálicas primarias, que es el prosencéfalo, romboencéfalo y metaencéfalo. Hay dos curvaturas que delimitan las divisiones primarias en el encéfalo. Aquí también podemos ver algunas curvaturas como la curvatura cervical, el ganglio espinal, la curvatura encefálica, la vesícula óptica. En la imagen B podemos apreciar un corte transversal del embrión en el que se muestra el tubo neural, que en esta región se transforma más adelante en la médula espinal. También se muestran los ganglios raquídeos derivados de la cresta neural. El ganglio espinal, tubo neural, somita, la notocorda, la aorta, el intestino no primitivo medio y la cavidad periodontal. Y en la ilustración C es la visión lateral esquemática del sistema nervioso central de un embrión de 6 semanas con representación de las vesículas encefálicas secundarias y de la curvatura ponina que aparecerá a medida que el encéfalo crece con rapidez. Aquí vemos cómo las curvaturas ya están bien organizadas: mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, metaencéfalo, la curvatura continua, el mielencéfalo, la capa óptica y la médula espinal primitiva. Bueno, a continuación en esta ilustración, en la imagen A, podemos observar una visión dorsal de un embrión de aproximadamente 23 días, donde se muestra la fusión de los pliegues neurales que forman el tubo neural. En esta imagen podemos ver el surco neural, el neuroporo rostral, el tubo neural y el neuroporo caudal. En la ilustración B se muestra una visión lateral de un embrión de aproximadamente 24 días. Se muestra la prominencia del prosencéfalo y el cierre del neuroporo rostral. Aquí podemos ver cómo está el neuroporo y cómo este ya está fusionado y se ha cerrado. También está la prominencia del prosencéfalo, prominencia cardíaca, conducto onfaloentérico, tallo de conexión, eminencia caudal, amnios y el neuroporo caudal. En la ilustración C es un corte sagital esquemático del embrión con demostración de la comunicación transitoria del canal neural con la cavidad amniótica. Ahí se ve el neuroporo rostral, la notocorda, el tubo neural, el mesénquima, el canal neural, el neuroporo caudal, el tallo de conexión y la vesícula umbilical. Y en la ilustración D es la visión lateral de un embrión de aproximadamente 27 días. Se puede observar cómo los neuroporos mostrados en B están cerrados. En esta fase del embrión es cuando los neuroporos ya se han fusionado y ya están completamente cerrados, a comparación de la ilustración B, que el cierre del neuroporo apenas se cerró en la parte de arriba, y como en la ilustración A el neuroporo todavía estaba abierto. Bueno, ahora en esta lámina vamos a explicar el desarrollo de la médula espinal. Aquí vamos a hablar sobre la placa del techo, la placa del piso, las placas alares y las placas basales. Bueno, en la ilustración A podemos observar un corte transversal del tubo neural de un embrión de 23 días. Ahí aparece el tubo neural, el canal neural y el primordio del ganglio espinal. En la siguiente ilustración, en la B y en la C, que se encuentra abajo, son cortes transversales de la 6ª a la 9ª semana. Bueno, en esta imagen podemos encontrar que aquí está la placa alar, la placa del techo y la placa del suelo. También aquí mismo se encuentra la zona marginal, los neuroblastos aferentes del ganglio espinal y el neuroblasto motor.
Bueno, la placa alar forma las áreas sensitivas. La placa del techo y la placa del suelo. Bueno, a continuación en esta lámina vamos a hablar sobre el desarrollo de la médula espinal, así como la formación de la placa alar, placa basal, placa del suelo y placa del techo. En la ilustración A podemos observar un corte transversal del tubo neural de un embrión de 23 días. Aquí se muestra el tubo neural, el canal neural, que es la parte blanca, y el primordio del ganglio espinal. En la ilustración B y C son cortes transversales de la 6ª a la 9ª semana. Bueno, en la ilustración B podemos ver que aparece la placa basal, la placa alar, la placa del techo y la placa del suelo, así como otras estructuras que es la zona marginal, el neuroblasto motor y los neuroblastos aferentes en el ganglio espinal. Bueno, la placa del techo y la placa del suelo son la parte dorsal y la ventral de la línea media del tubo neural, que aquí las podemos identificar. No contienen neuroblastos, actúan como vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Se ve cómo cruza de un lado a otro y esta cruza de un lado a otro. La placa basal se forma del engrosamiento ventrales que contienen células de las astas motoras ventrales. Estas forman las áreas motoras de la médula espinal, mientras que las placas alares forman las áreas sensitivas. En esta otra imagen podemos también apreciar el canal central, el tabique medio dorsal, la asta gris ventral, la neurona motora, el tronco del nervio espinal, la raíz motora, la fisura media ventral y la sustancia blanca. Bueno, a continuación en esta lámina vamos a hablar de las vesículas primarias y los derivados que éstas generarán en el embrión adulto. Bueno, en esta lámina es una representación esquemática de las vesículas encefálicas con indicaciones de los derivados adultos de sus paredes y cavidades. La parte rostral del tercer ventrículo se forma a partir de la cavidad del telencéfalo. La mayor parte de este ventrículo deriva de la cavidad del diencéfalo. Bueno, las vesículas encefálicas primarias son dilataciones constituidas en el tubo neural durante la 4ª semana de desarrollo embrionario, desde caudal hasta craneal. Se llaman romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Bueno, las 3 vesículas primarias. En esta ilustración podemos ver cómo está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El prosencéfalo se pasa a subdividir en telencéfalo y diencéfalo, mientras que el mesencéfalo se queda siendo mesencéfalo y el romboencéfalo se convierte en metencéfalo y mielencéfalo. De tener 3 vesículas primarias, estas al subdividirse se forman 5 vesículas secundarias. Estas 5 vesículas secundarias van a tener sus derivados en el lado adulto de paredes y cavidades. El telencéfalo en las paredes cerebrales y las cavidades en los ventrículos laterales, mientras que el diencéfalo en las paredes formará el tálamo y en las cavidades el tercer ventrículo. El mesencéfalo en las paredes seguirá con el mesencéfalo y en la cavidad formará un acueducto. El metencéfalo, por su parte, hará las paredes del cerebro
Bueno, a manera de conclusión sobre el sistema nervioso central y su desarrollo, podemos decir que el sistema nervioso central se desarrolla a partir de un engrosamiento dorsal del ectodermo, la placa neural, que aparece aproximadamente hacia la mitad de la tercera semana. La placa neural es inducida por la notocorda y el mesénquima paraxial subyacente. La placa neural muestra un plegamiento con forma de un surco neural que presenta a su vez pliegues neurales a cada lado. Los pliegues neurales comienzan a fusionarse para formar el tubo neural al comienzo de la cuarta semana. Algunas células neuroectodérmicas no quedan incluidas en dichos pliegues, sino que se mantienen entre el tubo neural y la superficie ectodérmica a cada lado, constituyendo la cresta neural. Conforme los pliegues neurales se fusionan para formar el tubo neural, sus extremos se mantienen abiertos, como lo vimos en una de las láminas anteriores. Las aberturas en cada uno de los extremos, es decir, los neuroporos rostral y el neuroporo caudal, comunican con la cavidad amniótica. Y como se mencionó en el mapa conceptual, el cierre del neuroporo rostral se produce hacia el día 25 y el neuroporo caudal el día 2 después. El extremo craneal del tubo neural forma el encéfalo, cuyos primordios son el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, que fue lo que vimos en las 3 vesículas primarias. El prosencéfalo da lugar a los hemisferios cerebrales y al diencéfalo. El mesencéfalo se convierte en el mesencéfalo del adulto y el romboencéfalo da lugar a la protuberancia del cerebro y el bulbo raquídeo. La luz del tubo neural, canal neural, da lugar a los ventrículos cerebrales y al canal central del bulbo raquídeo y a la médula espinal. Cuando las paredes del tubo neural aumentan de grosor debido a la proliferación de las células neuroepiteliales, estas células son el origen de todos los nervios y de las células de la macroglía del sistema nervioso central.